Si son nuevos con nosotros, hemos estado teniendo una serie de sermón cortas. Este es el último sermón, se llama Venga tu reino, cómo los ciudadanos del cielo viven en la tierra. Hemos considerado cuál nuestra responsabilidad es unos con los otros, cómo nos relacionamos con el gobierno, las autoridades gobernantes, cómo nos relacionamos con nuestros enemigos y nuestros vecinos. Y esta noche completamos la serie, hablamos del Evangelio regándose por el mundo, y ahora Miqueas 6:8 oramos sobre cómo las personas están llamadas a vivir, el pueblo de Dios está llamado a vivir justamente en este mundo. Ahora oremos para comenzar la serie. Padre, cuál privilegio es abrir este libro y ser recordado de tus fuertes obras, ser recordado de lo que tú nos llamas a vivir. Así que oramos que esta noche seas, que quemes en nuestros corazones una devoción sincera a una obediencia con acción de gracias a un Dios que merece nuestras vidas, que merece nuestra alabanza. Oramos esto por el Espíritu y en Jesús. Amén. Muchos de ustedes, si han estado alrededor de la cristiandad por cualquier tiempo, pueden estar familiarizados con este versículo, Miqueas 6, 1 al 8. Resume la ética cristiana básica genialmente. Mi esposa classy y hippie lo tiene tatuado en su pie, está en su por si acaso se le olvida, está en lugares alrededor del mundo, en el estado. El, el, el presidente, expresidente George Bush lo citó en el funeral del representativo John Lewis recientemente, y oremos. Veamos ahora también en este contexto qué motiva la vida de esta manera, porque muchos de nosotros no estaríamos opuestos a entender que esa es la manera en la que debemos vivir, pero podemos estar luchando con la motivación apropiada. Y al ver el mundo de Miqueas, nos damos cuenta que el pueblo de Dios se había vuelto frío hacia Dios. Lo vemos en los primeros 5 versículos del capítulo, y es como lo que pasa en los matrimonios muchas veces, que no son buenos. Los matrimonios pueden sufrir por varias razones de expectaciones no realísticas, problemas con comunicación, y problemas en el hogar, pero los matrimonios pueden muchas veces ir en la dirección incorrecta por la, lo negativo que pasa cuando no están dando gracias, cuando no están apreciando a los otros. Se vuelven fríos emocionalmente, los sentimientos están lastimándose a menudo, y esto es lo que estaba pasando entre Dios y Israel. Dios no se había vuelto frío a Israel, pero Israel había tomado a Dios por sentido. No habían apreciado lo que Dios había hecho por ellos, y podemos caer en el mismo problema nosotros. Y así que el lenguaje en los primeros capítulos de Miqueas es el lenguaje de un esposo pidiéndole a su esposa, rogándole a su esposa. Esta es una obediencia que está siendo llamada para que el pueblo de Dios recuerde la salvación de Dios en la historia. Miqueas 6:8 es una respuesta al Evangelio. Miqueas 6:8 no es el Evangelio, no es que si haces Miqueas 6:8 serás salvo, pero es la respuesta apropiada a lo que Dios ha hecho. Este es el patrón que ves a través de la Biblia. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 comienzan con: los saqué de la tierra de Egipto, así que obedezcan. Este es el patrón que ven en el Nuevo Testamento también. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo para Él. Y es el mismo patrón que vemos aquí en Miqueas 6, versículos 1 al 8. Después de demostrarles, de recordarles lo que Él ha hecho por ellos, les dice lo que espera de ellos. Miqueas da esta palabra en un tiempo de estar muy rota la sociedad. Y habla con todos. En el versículo 2 habla a toda la tierra. En el capítulo 3 habla con los líderes, habla con los profetas, habla hasta con sí mismo.
Y por eso es que Miqueas ha sido llamado el profeta del pueblo, porque él habla por los débiles y por los que no tienen poder, y también llama a los poderosos a estar, a tener que dar cuentas. Él fue ministro por 53 años, y lo que tienen en Miqueas es los más populares, las canciones más populares de Miqueas, y pelea con todo tipo de corrupción, idolatría, tomar la tierra de los pobres, no escuchar a la canción, a las tomar las herencias de los pobres, tomar las herencias de los no justos, los líderes tomar las vidas de las personas para construir cosas, los la sangre inocente ser destruida, las personas no confiar de nadie en la sociedad. Él habla de las grandes cosas y de las cosas pequeñas. Él es comprensivo en su palabra. He hablado de Miqueas como el Stephen Curry de los profetas. Él habla sobre todas estas cosas. Él hablaría, si estuviera vivo hoy, de las grandes cosas que pasan en las noticias, y también del esposo divorciado que no está pagando por sus hijos, y el prejuicio racial, y así siguiendo. Habla de las buenas noticias y las malas noticias, lo que Dios espera de Israel y cómo los llama de nuevo a la obediencia. Y por eso queremos que veamos en dos partes: recordar y requerimientos, los versículos 1 al 4, después 5 al 8. Aquí el pueblo está siendo enseñado a recordar lo que Dios ha hecho por ellos para que vayan a una vida de obediencia. Así que versículos 1 al 2, recordar. Miqueas empieza: oíd ahora lo que dice el Señor. Ven estos ciclos en el libro de Miqueas, empezando con oíd. Son 3 ciclos de sermones. Oíd lo que dice el Señor: levántate, litigia con los montes, y oigan las colinas tu voz. Litigia con los montes, es como que los montes son los testigos de Dios. Y los montes aquí tienen varias ideas, que toda la creación está bajo la autoridad de Dios, hace su pueblo, su mundo, eran públicas. Las personas de Dios, el pueblo de Dios debía vivir públicamente, eran inmovibles, pero el pueblo de Dios no era firme. Y también trae a recordar el éxodo, la historia del monte Sinaí. Está siendo llamado los montes a recordar lo que Dios está diciendo a ellos. Recuerden, oíd montes la acusación del Señor, y vosotros perdurables simientes de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Lo que esperan ver ahora es una lista de problemas que Dios tiene con Israel, pero se vuelve ahora el idioma, el lenguaje, se vuelve un lenguaje muy personal, como un esposo o su esposa. Dios dice: oh, mi pueblo mío. No es una lista de problemas, aunque Él puede hacer eso, pero en vez de eso tiene el lenguaje de amor, de relación. Él le pregunta, le hace la pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué es que me encuentras tu Dios, un Dios cansón? Servirme es aburrido a ti, es un problema para ti. ¿Cómo te he hecho tu vida cansona? Y no hay palabra, no hay respuesta. Él dice: respóndeme. Ahora el Señor les dice: consideren lo que he hecho por ustedes en el pasado, porque están cansados de Dios. Se sienten que servirles algo es un peso. Y aquí tienen el recuento de Dios traerlos del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Hay cuatro hechos que Miqueas les recuerda aquí en los versículos 4 y 5. El cansancio les está atacando, el cansancio que tienen, e intentando reemplazarlo con la alabanza de Dios. Es la libertad, el guía, la intervención y la completación.
Y todos estos actos de salvación en el Antiguo Testamento apuntan a la salvación que tenemos en Jesucristo, que murió y se levantó por nosotros, que nos trajo un éxodo más grande, como nos muestra el Nuevo Testamento, que nos transfirió del reino de oscuridad al reino de el amado Hijo de Dios. En el versículo 4, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Primero les dice, recuérdense el éxodo. Este fue el hecho más grande de la salvación en el Antiguo Testamento y estaba demostrando el éxodo más grande que tenemos en Cristo, el que es mejor que Moisés. Y le dice a su pueblo, no te he dejado caer, sino que te trají, te hice subir de la tierra de Egipto, de ese Nilo sucio de la esclavitud a Faraón, te he rescatado. La salvación del éxodo se recuenta de nuevo y de nuevo y de nuevo en el Nuevo Testamento a través de los salmos. En esta mañana leímos el Salmo 77 donde leemos de este lamento de una comunidad donde Asaf está en una condición baja y el pueblo se está lamentando su condición. Y después de lamentarse por 10 versículos, Asaf se voltea y dice, yo me acordaré de las obras del Señor, me acordaré de todas tus obras. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Y este voltearse aquí y ver la redención que Dios provee en el Éxodo inspiró la alabanza en el presente. Y es la misma cosa que necesitamos hacer ahora. Necesitamos practicar el Evangelio en nuestros corazones. Necesitamos considerar que hemos sido traídos del pecado y deliberados, salvados de algo aún peor de la esclavitud a Faraón, la esclavitud al pecado, la esclavitud de la idolatría. No teníamos esperanza, pero hemos sido rescatados. Y en respuesta a esto, ¿qué hacemos? Ofrecemos nuestras vidas en obediencia con acción de gracias. Pero se nos olvidan estas cosas, se nos olvida dónde Dios nos ha puesto y se parece algo que cansa, un peso servir a Dios. Pero cuando consideran el Evangelio se dan cuenta de que podemos alabar a Dios, que podemos servir a Dios, que Él nos ha sacado y ha puesto nuestros pies en la roca. Ofrecemos nuestras vidas a ti en devoción. Este es el primer acto, la recordación, y la segunda, la libertad. Ahora habla de ser guiados. Les envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. Cuando los sacó de Egipto, no simplemente los dejó solos, los voy a sacar de la esclavitud y bueno, que les vaya bien, sino que les dio líderes, maestros, les dio a Moisés la ley para que guíe a Aarón sacrificios como sacerdote, y a Miriam le dio su tamboreta para que pudiera alabar. Es como en el nuevo pacto donde hemos sido salvos de la esclavitud y no nos redime Dios para dejarnos, sino que nos guía también, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado la iglesia. Sus manos no nos ha quitado sus manos están sobre nosotros y nos está guiando a la gloria. Aún si se recuerdan, en segunda de Pedro habla de la palabra como una luz que nos guía hasta nuestro lugar final. Como dice el salmista, estoy continuamente contigo, tienes mi mano derecha, me guías con consejo y luego me recibirás en gloria. Nos ha rescatado, nos guía y eventualmente nos recibirá. Y es cuando consideramos estas cosas de nuevo, frescamente, que el servicio a Dios no es algo que nos cansa. Ofrecemos nuestras vidas en obediencia con acción de gracias. Nos ha rescatado, nos guía, nos ha dado todo lo que necesitamos para vida en piedad. Y ofrecemos nuestras vidas a Él en gratitud. Luego habla de Balac y de Balaam. Dice en el versículo, pueblo mío, es tierno aquí, está rogándole a su pueblo. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaam, hijo de Beor.
Esta es una idea menos conocida, pero es una idea que se recuerda varias veces en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pero es la idea de Balac, el rey de Moab, que era un enemigo de Israel, que encuentra este profeta aquí y lo contrata, Balaam, y lo intenta contratar para que pronuncie una maldición sobre Israel, porque Balac tiene temor a Israel, y cada vez que Balaam abría su boca, Dios intervenía y solo bendecía, solo podía bendecir a Israel. Este enemigo está buscando un plan contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hace Dios? Él entra y los bendice. Y así Dios los rescata de Egipto, los guía con Moisés, Aarón y Miriam. Y cuando los enemigos de Dios intentan hacer algo en contra del pueblo de Dios, Él entra. Y lo mismo es verdad hoy. En esta salvación que tenemos, Dios los guía a la gloria. Podemos pensar de tiempos donde Dios transforma la maldición en bendición, cuando Dios interviene en crisis particulares, en lugares particularmente difíciles y nos bendice. Pablo habla de uno de estos en 2 de Timoteo 2, que en su primera defensa nadie se paró con él, pero el Señor lo fortaleció y lo salvó, los rescató de la boca del león. Dios está activo en nuestras vidas y cuando consideramos la redención que nos ha dado, la redención que tenemos, el guía que tenemos, que la mano de Dios está sobre nosotros, está interviniendo y bendiciéndonos, el servicio a Dios no es un peso. La obediencia a Dios es algo de gozo. Y eso nos trae al cuarto acto recto, que es la completación. Que él dice, pueblo mío, acuérdate de lo que pasó desde Sittim hasta Gilgal. Sittim es el pueblecito antes de que Israel cruzó a la tierra prometida. Está en el este del Jordán. Gilgal es el primer pueblo al que entraron en el lado oeste. Y básicamente está diciendo aquí, recuérdate cómo cumplí lo que te dije que cumpliría, cómo completé lo que empecé. Y es bueno saber ahora que nuestro Dios completa lo que empieza. La salvación que Él ha empezado en nosotros será completada. Como Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el que comenzó la buena obra la traerá a ser completada en el día de Jesucristo. Él completará lo que empezó. La cruz es el cruzar a la tierra prometida, es un tipo, es una sombra de nosotros entrar a la tierra, a la nueva creación. Él completará lo que empezó. Y ven aquí, en todo esto, el propósito es que puedan conocer las obras rectas de Dios, que puedan recordarse todo lo que ha hecho Dios por ellos y recordar algo bíblicamente es actualizarlo en el presente, que tenga un impacto en tu vida presente. Y lo que diríamos en términos del nuevo pacto es recuérdate del evangelio, recuérdate de las buenas noticias. Has sido rescatado de una esclavitud peor que la de Faraón. Tienes un Dios que quiere bendecirte y no maldecirte. Un Dios que traerá a completar todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Este es parte del propósito de predicar, recordarte de las buenas noticias. Parte de la cena del Señor es recordarnos de Él para que podamos darles gracias y devoción. Porque al llegar al versículo 8, esto es importante, hacer justicia y misericordia, necesitas motivación correcta para hacerlo y la culpa no es suficiente para ayudarte a hacerlo, pero la gracia sí, la redención sí, una visión de la nueva creación lo hará. Necesitamos ese motor, necesitamos el evangelio que nos motive al evangelio, a la justicia, a la misericordia. Y aquí es que empezamos cuando Miqueas habla que desea Dios de su pueblo. No sé si tienen a alguien en su familia que alrededor de la Navidad piensan qué le daré a esta persona porque tienen literalmente todo. ¿Qué podemos darles? Es este tipo de pregunta que Miqueas levanta aquí en el versículo 6. ¿Qué le damos a Dios en respuesta a su rescate, su guía, su salvación y
su completación. El pueblo aquí ofrece todo excepto lo que Dios quiere. Y lo que Él quiere es sus vidas. Lo que Él quiere es obediencia. Pero en vez de esto, hay 3 tipos de sacrificios que están mencionados aquí, que Dios no quiere. Un sacrificio de cualidad, un sacrificio de cantidad y un sacrificio del primogénito. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere Miqueas 6:8. Mira el primero aquí, la calidad. ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Es eso lo que quiere Dios? La calidad, este es el ofrecer quemado, la ofrenda quemada, esto todo se consumía, no se le devolvía nada a la persona ofreciéndolo como los otros sacrificios. Esto es lo que quiere Dios, un año de nuestros trabajos. Quizás la cantidad. Se agrada en el Señor, en el versículo 7, de millares de carneros y de miríadas de ríos de aceite. Piensan de esos sacrificios que hizo Salomón, 22,000 vacas, 20,000 ovejas. ¿Esto es lo que damos a Dios en respuesta a lo que ha hecho por nosotros? No. Escala esto hasta el primogénito. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso no es lo que quiere Dios. El sacrificio de hijos era y es una abominación al Señor. Era parte del sacrificio al ídolo Molec. ¿Cómo buscaré perdón por mis pecados? ¿Qué requiere el Señor de nosotros? No es el sacrificio de nuestros primogénitos. El Nuevo Testamento enseña lo que Dios ha hecho por el pecado en nuestros corazones. Su propio Hijo ha ofrecido. ¿Qué es lo que necesita Dios? ¿Qué es lo que requiere Dios? No podría ser más claro. Hay instrucciones tan claras, no es ambiguo. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Esto no es nuevo, esto es lo que ha estado a través del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hablemos de estos 3 antes de terminar. La justicia. Esta es la palabra mitzvat, que se usa 200 veces en el Antiguo Testamento. Y uno de los textos más importantes es Deuteronomio capítulo 10, donde la justicia ahí es de tratar a las personas justamente, no demostrar favoritismo, cuidar de los huérfanos y las viudas. Esto es un término importante en la Biblia y debemos recordarnos de esto a menudo, porque las personas hablan de, entre comillas, la justicia. La justicia es una palabra nuestra. La cultura se ha robado este concepto, pero nosotros alabamos al Dios de justicia. Él se ha revelado a hacer esto. Y vemos la justicia reflejada en las Escrituras y en el Evangelio mismo, como Pablo dice en Romanos 3 sobre nuestra salvación. Dios es el justo y el justificador. Y recibimos este concepto y buscamos crecer en nuestro entendimiento. Jesús tenía un problema con los religiosos que no les importaban los otros. Y él les dijo a los fariseos en un lugar particular: han negado las cosas más pesadas de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Son guías, siguiendo los guías, colan a un mosquito y se tragan un camello. Israel se suponía que fuera una comunidad de justicia. Sus líderes se supone que fueran justos. Están llamados los líderes a cuidar a los débiles y los que tenían necesidad. El Salmo llama a las personas a reflejar en la justicia de Dios obrando justamente. Los profetas reflejan esto. No me acuerdo hace cuánto fue que prediqué de los pequeños. Amós lucha contra la injusticia. Amós capítulo 4, estaba leyéndolo esta mañana, donde empiezan
Amós diciendo, oigan esto, vacas de Basán. Y se pelea con su falta de cuidado por los que necesitan cosas. Y habla de este pasaje que la justicia corra como un río. En los versículos 5 a 24 al 23 dice, no aguanto tus conferencias y tus convenciones y tus proyectos de religión, tus eslóganes y tus goles de tu manera de buscar dinero, de tus relaciones públicas. He tenido todo lo que puedo de tu música egoísta. ¿Cuándo fue la última vez que me cantaste a mí? ¿Sabes lo que necesito? Lo que quiero, justicia, océanos de justicia. Necesito justicia y ríos de justicia. Es todo lo que quiero. Y Miqueas está de acuerdo con esto. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto involucra todo de integridad personal en la escuela, en la sociedad, dándole a todos su respeto. Esto es algo que se hace todos los días. Uno de mis pasajes favoritos es Job capítulo 29, donde Job dice, él se pone la justicia como un turbán y la usa como ropa. Es decir, haces esto una manera de vivir, decides vivir una vida justa y recta. Varios recursos que busco aquí es el libro Justicia Generosa de Tim Keller y otro libro por Tony Merida que se llama Ordinario. O si quieren la versión italiana es Ordinario, traducida por Antonio. Lo escribí en el 2015, se llamaba Justicia de todo día. Me gustaba mejor ese título, pero lo cambiaron y no estaba feliz con eso. Pero pueden encontrar ambos estos libros y los dos se tratan de cómo vivir una vida justa en una vida justa. Y a esto es lo que nos llama Dios, y esto es culminado cuando Dios envía al Mesías. Él dice en Isaías, Dios mandará al justo al mundo. No solo pensamos en ahora llegando a la Navidad, la primera venida de Cristo, pero la segunda venida cuando traerá paz total. Y por eso es que digo que el deseo de la justicia es últimamente el deseo de Cristo. Hay un dolor en el corazón buscando justicia y protestamos cuando no hay justicia. ¿Y por qué está esto en nuestros corazones? ¿Y cuándo será todo eso resuelto? Solo será resuelto cuando Jesucristo venga y traiga el clímax de su reino. Y este dolor por la justicia es un dolor por Cristo. Y pronto cantaremos en la Navidad, cambio traerá porque el esclavo es nuestro hermano y en su nombre cesará toda opresión. Viene. Hagan la justicia, amen la misericordia, el Gesed, una palabra rica, el amor leal, el amor fiel y la bondad de nuestro Dios. Y amo como Miqueas dice, ámenlo. Amen la misericordia, amen la bondad. Esta es la actitud bajo la justicia. Es la misericordia y la justicia obrando juntas que muestran el carácter de Dios. Y tenemos aquí un fondo que se llama el Fondo Miqueas y está buscando el trabajo de la justicia, viendo la corrupción que hay en el mundo, intentando de hacer algo sobre ella. Y esto es bien amplio. Todo sobre entre cuidar a las personas con COVID, la madre soltera, las viudas, los huérfanos, alimentando a los pobres, orando con los que están muriendo, abogando por los oprimidos, por los que no tienen trabajo, los que están enfermos, visitando a los prisioneros, amando a los refugiados, consolando a los abusados, amando a los ancianos, a los que no tienen privilegio, a los delincuentes, a los deshabilitados, a los estudiantes internacionales, ayudando a las personas que han sufrido desastre, reformando las estructuras sociales rotas, cuidando a las personas que han sido víctimas de todo tipo de tráfico humano, buscando reconciliación, plantando iglesias. Esas son pocas de las cosas que reflejan cómo se ve amar
la bondad. Y el amar esta misericordia requiere la tercera parte aquí en Miqueas, andar humildemente con Dios. Es cuando estoy andando humildemente con Dios, en gratitud con Dios, que doy mi vida a la misericordia, al andar humildemente con Él. Esta no es la palabra normal para humildad, es la palabra con cuidado, andando con cuidado junto a Dios, pensando en nuestros pasos, viviendo sabiamente bajo su voluntad, viviendo en gracias, dando gracias hacia Él, recordando todo lo que el Mesías Jesucristo ha hecho por nosotros, el que vivió Miqueas 6:8 perfectamente, el que fue humilde, el que confió con los más pobres, que cuidó de los más, de todas las personas, que hizo por nosotros lo que no pudimos hacer por nosotros mismos. Cantamos el himno, la maravillosa cruz, y, y funciona con este pasaje cuando dice al final de ese himno, a la luz de la cruz, maravilloso amor tan divino que demanda mi vida, mi alma, mi todo. Esa es la vida que le ofrecemos nuestras vidas. Las buenas noticias del Evangelio hoy es que Cristo hizo Miqueas 6:8 perfectamente. Y Él murió por los que no lo vivieron perfectamente. Y Él nos ha perdonado de todas nuestras injusticias. Y nos ha perdonado de todo nuestro pecado y nuestra avaricia. Y nos hace nuevos y nos empodera para hacer la obra de la misericordia hasta que Él venga y haga todo, que cree todo, que vuelva todo nuevo. ¿Quién es como Yahweh? Dice Miqueas. Ese es su nombre. Y lo escribe al final del libro cuando dice, ¿quién es como tú? Y decimos, nadie hoy. Nadie es como nuestro Dios. Y al considerar cómo Él es y lo que Él ha hecho, estamos motivados de nuevo a dar nuestras vidas por Él en obediencia completa. Y pronto estaremos en el Advento, y Miqueas 5 siempre se lee en ese tiempo cuando habla de ese que viene de Belén. Y Miqueas termina esta pericopía en Miqueas 5 hablando de Jesús, el que ha de venir. Él será su paz. Cristo volverá y Él traerá total shalom, paz total, traerá justicia a las naciones, y hasta que Él venga, damos nuestras vidas a Él. Nos rendimos en obediencia. Y ese es el sermón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Oro que no nos cansemos del servicio a ti, sino algo que felizmente te ofrecemos a la luz de todo lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. Aún esta noche, al prepararnos a tomar la mesa, hacemos esto recordándonos de Cristo. Mueve nuestras afecciones de manera nueva. Haznos una comunidad de justicia y misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.